Recibimos a las arquitectas Ayelen Mazuca y Alejandra Martínez, quienes hablarán sobre stakeholders de proyectos en California, Estados Unidos. Ese tema es más joven. Perdón, tengo que presentarlas. La arquitecta Alejandra Martínez trabajó durante 5 años en proyectos y dirección de obras para la salud en Swiss Medical Group a lo largo del país, en obras de diferente índole, desde pequeñas renovaciones hasta nuevos hospitales de alta complejidad. Se desempeñó en obras para constructoras en proyectos para el Centro Médico Medicus, ampliación del Sanatorio Otamendi y hospitales modulares para el interior del país que formaron parte del Plan Nacional Federal. La arquitecta Ayelen Mazuca trabajó durante 10 años en el Hospital Italiano en Buenos Aires como arquitecta senior, liderando equipos, desarrollando proyectos y dirección ejecutiva de obras de gran escala, principalmente proyectos de quirófanos, salas de procedimientos, recambio de equipos de imágenes y laboratorios. Actualmente ambas arquitectas se desempeñan como job captain de un estudio de arquitectura de California que se especializa en proyectos para la salud, haciendo proyectos y coordinación de los mismos en BIM. Ahora sí. Bueno, hola a todos, gracias por la oportunidad de poder venir a presentarles algunos casos de estudio, algunas obras en las que participamos en California, en diferentes ciudades de California, Estados Unidos. Generalmente son obras de pequeña escala y bueno, soy mejor arquitecta que oradora, así que voy a tratar de hacer lo posible. Lo titulamos Stakeholders en Proyecto, casos de estudio en California. Lo dividimos en distintas fases. En la fase 1 vamos a tener las bases de diseño de un proyecto, la fase 2 la vamos a llamar documentación de diseño, la fase 3 documentación constructiva y por último la administración constructiva. Para resumir, en esta línea vemos que siempre va a participar el cliente desde el momento 1, el estudio de arquitectura seríamos nosotros que vamos a subcontratar luego a los asesores de instalaciones que también van a estar en todas las etapas, el representante técnico del equipamiento, que también del equipamiento principal que queremos que esté desde el principio con nosotros, la constructora y asesores externos que se van sumando en las siguientes etapas. Ni bien comenzamos, vamos a estar con el Project Manager y el Superintendente. El cliente, trabajamos siempre con el mismo cliente, lo cual esto tiene también un beneficio, ya nos conocemos. Ellos tienen un programa bastante armado, bastante amplio, templates, condiciones. Nos van a mandar un programa de funciones y necesidades. Nosotros como estudio de arquitectura vamos a contratar a los diferentes especialistas para que puedan trabajar con nosotros en las instalaciones. Dentro del estudio tenemos, somos un grupo de arquitectos y diseñadores, similar a lo que hacemos como trabajamos acá. Bueno, como les mencioné, el vendedor. Y lo que vamos a hacer al principio va a ser un test to fit, un análisis del uso del espacio, si el espacio considerado, vamos a presentar algunos layouts, vamos a dar recomendaciones generales, vamos a analizar el código desde entrada, el código de California, el tema de accesibilidad también dentro del código, y le vamos a informar al cliente cómo seguir a la siguiente etapa. Y vamos a algo más práctico, a algunos ejemplos. Esta remodelación era un enroque, era una sala de recuperación de posparto por una sala de triage. Se nos presenta este enroque, se compara el template del cliente, lo que vemos es que tienen demasiado equipamiento. Entonces, bueno, se lo asesora y se le dice, bueno, mira, ponete una silla plegable, sacame este sillón, tenés la alarma de gases mal ubicadas, tiene que estar dentro de la sala de enfermería,
hay que ampliar el baño, no es accesible. Entonces ya de entrada el cliente puede estimar un presupuesto. También la accesibilidad, vemos que no hay espacio en los accesos. Se recomienda agregar aperturas automáticas. Se analiza el código. El cliente quiere sumar 2 camas para recién nacidos. El código nos pide aire y oxígeno, no solo que no lo tenía en la sala existente, sino que donde lo vamos a mudar vamos a tener que agregarlo, también a considerar en el presupuesto. También otro ejemplo, donde, esto es un programa de funcionalidad que ellos nos mandan desde el principio, se presentan algunas ideas. Estos eran consultorios, donde antes había oficinas de IT, consultorios, oficinas, apoyos, alcobas. Nos mandan un programa de funciones, donde por ejemplo nos van a decir una alcoba que es donde ellos o estacionan una camilla, o puede ser un lugar donde van a pesar al paciente. Entonces ellos nos dicen, bueno, tiene que estar cerca de la sala de espera, o tiene que ser una alcoba donde se abra un corredor. Debemos poner una balanza, debemos poder pesar al paciente, dejar espacio para una silla de ruedas, poder medirlo. Esto si la mesa que se va a poner, la tabla del paciente que se va a poner en el consultorio no incluye la balanza, porque muchas veces, ahora se está haciendo esto porque muchos pacientes no quieren que los pesen, entonces se pesa un poco en secreto. Vamos a la etapa 2 y vamos a generar una documentación un poco más avanzada. Ya vamos a tener al constructor o al facility que nos va también a orientar y a dar una devolución. Ellos van a tener 10 días, 5 días, dependiendo del tamaño del proyecto, para darnos una devolución de lo que le vamos a entregar. También en esta etapa se suma el jefe de departamento médico o los jefes dándonos su opinión, terminando de cerrar el layout. Y el cliente de su parte nos va a ayudar a controlar, va a controlar el avance del proyecto, nos va a enviar la información que necesitemos. Y también en esta etapa, que no sé si lo pusimos, pero también ya va a entrar la sección externa que nos va a hacer el estudio de radiofísica y la gente de IT, de corrientes débiles, que en este caso son parte del estudio del cliente. A ver si... Este ejemplo es un proyecto muy chiquito que tenemos que agregarle a una sala de resonancia un equipo de una tecnología de HIFU. Pasa por nosotros para que lo podamos coordinar. Permite hacer neurocirugía sin incisión usando ultrasonido, focalizado, guiado por resonador para tratar temblor esencial. Y importante que es compatible con equipos de GE, de Siemens. Importante por ahí a la hora de comprar el equipo que tenemos resonador. Son, como decir, accesorios que se le van a agregar, pero también hay una instalación en la que vamos a tener que pensar. Insight Tech financia una investigación dentro de 75 pacientes y se demuestra que después de 3 a 5 años hay muchas mejoras con efectos secundarios muy mínimos que se solucionaron a los 30 días. Es ambulatorio, el paciente se va a su casa y se lo va monitoreando en tiempo real desde la sala de control. Ahí se veía cómo estábamos con la consola. Se lo monitorea y se le va sumando la temperatura. Por ahí ven arriba que va aumentando la temperatura. Una vez que tengo localizado partes profundas del cerebro, es para temblor esencial, para Parkinson, y ahí se lo va a tratar y enseguida el paciente va a ver los resultados.
Un planito general, como les contaba, que vamos a tener un purificador de agua, que vamos a tener los accesorios, vamos a tener que alimentar desde la sala de equipamiento que está arriba hasta la consola que la tenemos acá abajo. Y vamos a tener un enfriador de agua, un cooler que va a estar también en la sala de equipamiento. El purificador de agua es el único que va a tener un desagüe. El cooler es un sistema cerrado que va a venir a enfriar el agua en la unidad de equipo de apoyo, que también tiene una luz ultravioleta que nos va a permitir esterilizar el agua, porque el casco va a mantener la cabeza fría del paciente. Bueno, la fase 3 y la fase 4 son como las que yo encuentro como más distintas con respecto a cómo se trabaja en Argentina. Si bien todos los stakeholders o las personas que intervienen en esta fase son las mismas, empieza a aparecer cuestiones particulares a California, que es el lugar donde trabajamos nosotros. En esta etapa, que es la etapa de que nosotros denominamos documentación constructiva, es la etapa donde hay más especificidad y donde se realizan las especificaciones técnicas, los detalles constructivos, donde se trabaja más en conjunto todos los asesores externos, los asesores propios, para desarrollar una documentación cerrada que pueda salirse a cotizar y pueda salir a ser presentada ante los distintos organismos, que pueda estar cerrada y aprobada. Cuando hablamos de los distintos organismos, California tiene una particularidad en el cual, por código de edificación, los distintos edificios se dividen en edificios que se denomina MOB, que es como un Medical Office, que es una oficina médica, o consultorios, como acá lo denominamos, o característica de hospital. Si tiene característica de hospital, se tiene que presentar tanto al Departamento de Salud como a la ciudad. Entonces, el paquete de documentación que se presenta es mucho más complejo y tiene como características propias de esa tipología. En esos paquetes, cuando decimos que tiene características propias, es porque el Departamento de Salud de California desarrolla detalles constructivos propios para arquitectura sísmica, para sistemas inífudos, que muchas veces al incorporar estos detalles dentro de nuestros sets nos garantizamos de que la aprobación sea como más rápida o más dinámica. Y otro de los temas es que muchas veces los asesores externos o estos proveedores de equipamiento lo que hacen es un trabajo propio con sus asesores estructurales de desarrollar detalles también preaprobados para que nosotros podamos presentarlos y agilicen todo el proceso, o sea, es un combo. Estos detalles obviamente son generales y muchas veces no aplican y tenemos que desarrollar híbridos o propios. Entonces esta creo que es la etapa más importante o la etapa en la cual intervienen todos los sectores y logramos un buen set, por así decirlo. Acá elegimos un ejemplo, que este es un ejemplo bastante parecido a lo que pasa en Argentina cuando tenemos un equipo de imágenes en donde tenemos que tener al asesor de radiofísica sanitaria. Este es un proyecto particularmente en donde hicimos un cambio, un switch de equipo. Entonces el asesor lo que hizo fue solicitarnos las características constructivas de la caja en donde está y las adyacencias, los servicios que hay adyacentes. Y en función a eso y en función al equipo existente nos indicó qué plomado teníamos que poner en las paredes. En este caso simplemente es mantener lo que hay existente, entonces en nuestro set, más allá de tener como la documentación respaldatoria de lo que nos indica el asesor, desarrollamos unos detalles que son simplemente para parches que haya que hacer en la instalación. Y otro ejemplo es sobre una instalación que se utiliza mucho en lo que son las áreas de recuperación o las bahías de recuperación que tenemos allá, que es un elevador que ayuda al profesional a no sostener el peso propio del paciente. Entonces, este equipo tiene la particularidad de que tiene que ser instalado en la estructura del techo y tiene que tener estructura sísmica. Entonces se trabaja con el proveedor, que en este caso era Hirmu, se trabaja con el proveedor, con nuestro estructuralista y con el cliente, que es el proveedor principal. Y después la fase 4, que es la final, que es la administración constructiva, que es la etapa en la cual
estamos desarrollando la obra, o sea, la obra ya fue aprobada por el Departamento de Salud, por la ciudad, y ya está en proceso de ejecución. Lo que queremos mostrarles acá también de particularidad es la forma en la que trabajamos nosotros, que somos los profesionales, con la constructora en el ida y vuelta de cuando nos solicitan mayor información o cuando hay algún cambio, que no es tan simple como una orden de servicio o una cosa más informal como se trabaja en Argentina, de que uno va a la obra y se resuelve mucho en obra, sino que en Estados Unidos todo tiene que estar documentado, todo tiene que estar, si hay algún cambio, tiene que estar siempre expresado mediante un request of information, un pedido de información, en donde, dependiendo de cómo es ese pedido de información, después determinamos si esa documentación va a tener que de nuevo ser elevada a un ente gubernamental para que la apruebe, y recién ahí se va a poder realizar el cambio. Decimos esto porque a veces es una simpleza como que una pieza tenga un tornillo más, a que puede ser que un equipo deja de estar en stock y se modifica por otro, o directamente no, que encontramos una diferencia en el lugar con respecto a nuestra documentación. Entonces, hay distintos grados, pero todos llevan un nivel de complejidad distinta o extra que hace que las obras muchas veces tengan un proceso extra de tiempo, a diferencia de lo que pasa acá en Argentina. Este es un ejemplo de cómo nosotros recibimos este pedido de información. En este caso era de un equipo, estamos instalando un tomógrafo en un área que antes eran unas oficinas. Entonces hay unas discrepancias con respecto al anclaje de este tomógrafo. Entonces la constructora nos está solicitando que revisemos esta estructura. Al tener que hacer esta revisión, esto va a implicar que el equipo se va a tener que correr, entonces los cálculos originales que había hechos para el equipo se tienen que modificar, lo que va a implicar que tengamos que volver a proponer una nueva solución, y lo que conlleva que se va a tener que presentar nuevamente el plano para que sea aprobado. Entonces terminamos teniendo, esto también es un proyecto que arrancó en 2016, que se está construyendo actualmente y que, no sé si lo logran ver, pero que tiene 223 pedidos de información. O sea, para que el tema es como que se empiezan a alargar los procesos y a hacerse mucho más largos. Cuando nosotros devolvemos esta documentación, generalmente lo que trabajamos nosotros es haciendo revisiones. En cada una de estas revisiones se indica con un código de letras si va a ser un ACD, que decimos ACD, que es cuando se entrega documentación adicional, o ASI, que es cuando solamente se cambia un material y que no implica cambio estructural. Estos planos se presentan también con los antecedentes, que son planos sin las modificaciones, y vienen con el sello de aprobado. Una vez que está el sello de aprobado es cuando recién podemos avanzar con la modificación en obra. Bueno, muchas gracias.